Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas, compañeros legisladores, medios de comunicación y público asistente. He solicitado el uso de la voz para fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena en relación al dictamen por el que se reforma el Código Civil en materia de declaración especial de ausencia y desaparición forzada, que aprobamos en esta sesión. De acuerdo con la Convención Internacional para Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a protección de la ley. El 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el crecimiento del número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Bajo esta premisa internacional, el Gobierno de México ha asumido la responsabilidad de brindar los elementos jurídicos y legales que permitan a los familiares de las víctimas contar con el respaldo del Estado. Y mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de noviembre del 2017, se expidió la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor el 16 de enero del 2018. En esta Ley General, en su artículo transitorio 9º, mandató a las entidades federativas para que emitieran y, en su caso, armonizaran la legislación que correspondiera a su ámbito de competencia dentro de los 180 días posteriores al inicio de su vigencia. En apego a lo anterior, esta soberanía, mediante decreto 102, publicado el 12 de junio del 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, expidió la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Tabasco, la cual entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, el día 13 de junio de 2019, cuyo contenido se limita a establecer las disposiciones necesarias para la operatividad de la Ley General en la entidad. De ahí que el dictamen puesto a consideración de esta soberanía ante la iniciativa del Ejecutivo del Estado busque continuar con la adecuación normativa que permita una atención adecuada a las víctimas y familiares. En la fracción parlamentaria de Morena estamos conscientes que cada paso que demos para abolir este tipo de prácticas y para otorgar mayores garantías a las víctimas y familiares representa un espacio cerrado a quienes realizan este tipo de actos que atentan no solo contra las víctimas, sino contra la sociedad entera. De ahí que nuestro respaldo sea irrestricto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, la cual se suma a las ya realizadas por este Congreso en la materia. En Morena creemos en la libertad como medio y como fin de la humanidad. La libertad es plena cuando no existe, la libertad no es plena cuando no existe nada ni nadie que la limite, ya sea por una creencia religiosa, por una ideología política, por defender los derechos humanos o por ejercer una profesión. No podemos pasar desapercibido de la desaparición forzada de personas
viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, puesto que vulnera el derecho a la libertad y seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, el derecho a la protección y a la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y principalmente el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida. Es un Estado democrático el que aspiramos. Los mexicanos, estos nuevos tiempos, no deben de existir este tipo de actuaciones. Los mexicanos, y en especial los tabasqueños, merecemos un futuro mejor, libre de cualquier acto, ya sea del Estado o de los particulares, que limite el sano desarrollo de nuestra sociedad, nuestra historia y la de la latinoamericana. Está plagada de actos como estos, que se habían quedado en la impunidad, luchadores sociales que fueron desaparecidos por ser incómodos a los gobiernos neoliberales, activistas políticos, periodistas e incluso religiosos que solo buscaban el bienestar de los pueblos, fueron sometidos a este tipo de actos. Es por ello que al adecuar nuestra normatividad civil, avanzamos sin olvidar, avanzamos con la conciencia de que nunca más deberían de suceder este tipo de actos. Es cuanto, diputado presidente.